Evangelio de octubre 15, 2015, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron». Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos lo mataron, y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la carta de Pablo a los romanos. La actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. Llega sin distinción alguna a todos los que creen en Él. Como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Pero todos son justificados gratuitamente, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre. Perdona los pecados que soportó con tanta paciencia. Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. Muy bien. Continuamos todavía con esta escena tremenda en la casa del fariseo. El Señor sigue llamándole la atención, no porque quiera que se condenen o se destruyan, sino porque los quiere salvar. Ay de ustedes que les construyen los sepulcros a los profetas que sus padres asesinaron, dando a entender que están de acuerdo. Ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro, como diciendo estamos de acuerdo. Y viene una advertencia durísima. Dijo la sabiduría de Dios: les mandaré profetas y apóstoles, los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas. ¿Por qué esa generación? Porque finalmente, en su infinita misericordia, Dios ha querido encarnarse a sí mismo. Ya no son los profetas los que vienen a hablarnos, es el mismo Cristo Jesús. Y a partir de ahí, Cristo Jesús, que es el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios, todo cambia. Es el último profeta. Ya no hay más profetas después de él. En ese sentido, porque ahora Dios mismo nos habla de manera directa. No creamos que la generación era aquella generación. Es nuestra generación, tu generación y mi generación, nosotros. Si no hacemos caso, se nos van a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas. Ay de ustedes, doctores de la ley, han guardado la llave de la puerta del saber. No han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Qué terrible es este comentario. La llave de la puerta del saber, ¿por qué? Porque ellos, como doctores de la ley, eran los que tenían acceso a los libros sagrados. Eran los que Dios había dispuesto para que nos enseñaran. Y yo sigo pensando en todos aquellos especialistas en Biblia, todos aquellos teólogos, que son miles y miles, que no quieren entrar y que cierran el paso a los demás. No puedo dejar de pensar en tantas generaciones, en nuestra propia Madre Iglesia, cuando por ignorancia o quizá por una mota de falta de humildad o por alguna otra razón diversa, se les prohibía inclusive tener una Biblia en casa,
generaciones y generaciones, cientos de años, a la gente común. Cientos de años que sucedieron cuando el sacerdote únicamente celebraba su misa en latín y decía lo que creía él conveniente, pero no explicaba de una manera correcta, completa, la escritura. Ellos también, y todavía hoy, sigue corriéndose el riesgo de guardar la llave del saber y no dejar ni entrar ni dejar entrar. Todos aquellos que han estudiado y que tergiversan el sentido de la palabra, precisamente hacen eso. No entran ni dejan entrar. ¿Qué sucede después? Los escribas y fariseos querían matarlo. Era un enemigo de ellos, simple y llanamente, porque no se apegaba a sus costumbres. No era fácil manipulable, no era un profeta manipulable, entonces se convertía en enemigo. Pablo nos dice algo muy sencillo. Dios que nos salva, o que nos intentaba salvar a través de la ley y los profetas, se ha manifestado independiente por medio de Jesucristo. Jesucristo, al cual el Padre lo expuso como víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre. Y yo quiero penetrar un poco más. A veces decimos, sí, pobrecito Jesús, la sangre le chorreaba. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa las palabras de la consagración? Porque este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos. La sangre, en términos semíticos, también se refiere a la vida. Y de forma tal que todos los cristianos estamos llamados a dejar que nuestro cuerpo se parta y que nuestra vida se gaste, luchando por la salvación de nuestros hermanos y la nuestra propia. De alguna manera ahí se entiende aquello que dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por el Evangelio y por mí, ese la encontrará. Nuestra vida también tiene que ser configurada a la de Cristo, de forma tal que cada día también nuestra vida se vaya desgastando en ese trabajo en el que Dios nos ha pedido hacer, en ese trabajo en la viña, en esa sinergia con la verdadera y único Salvador que es el Señor Jesús, pero con nuestros brazos, nuestras piernas, nuestros pies, nuestro corazón, nuestras manos. Hermanos, que el final de nuestra vida nos encuentre no peleando con la verdad, sino al menos haciendo el mínimo trabajo suficiente, capaz, de acuerdo a nuestras posibilidades cada uno, trabajando con el Señor, para que podamos ser llamados al cielo. Dios les bendiga, hermanos.